Buenas noches, señor Carlos. ¿Me oye? Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí te escucho perfectamente. ¿Y tú a mí? Sí, sí, perfecto. Ok, entonces estamos chéveres. Yo estaba arreglando aquí la luz y la cámara porque estoy ahora en la sala de la casa. Sí, no, se ve chévere, se ve excelente. Perfecto, gracias Miguel. Bueno, hola Simón. Bueno amigos, esperamos 7 minutos empieza a dejar entrar a la gente, Miguel, poco a poco para que no te colapses ahí a la hora puntual. Ok, perfecto. A la hora de que comience el webinar, pongo en anclaje a la persona que vaya hablando. Primero a los moderadores y luego a usted y al señor de Colombia. Yo creo que a los cuatro nos puedes dejar en el anclaje. El resto no debería sino tener solo acceso al chat, ¿ok? Ok. Como es, Miguel, un webinar de alguna forma dinámico, donde de repente hay preguntas, respuestas, yo hablo y me interrumpe Carlos, el moderador, o sea, creo que todos debemos estar, digamos, con el micrófono activo. Quizás Ok. sí cuando hable yo cuando hable Jaramillo, el resto sí puede estar, Jaramillo puede estar en off si yo hablo, pero no creo que haya problema con solo 4 personas activas para que no estés muy enredado con eso. Claro, exacto. No, yo trataré de cualquier cosa silenciar a alguien que active el micrófono o algo. Ok, Este, ya Edgar aquí se está admitiendo, se está uniendo. bueno, perfecto. Entonces, desde este momento, no voy a hablar más hasta que entre Rédigo y no sé si tú estás ahí en chat con Carlos Núñez o Rédigo o Edgar para que alguien presente. O sea, creo que Rédigo y Carlos Núñez presentarán, ¿no? No, yo creo que el señor Edgar sí está en contacto con ellos. Yo no, o sea, solo estoy en contacto con el señor Edgar. Edgar, en la presentación, las buenas noches y la presentación de todo el grupo, ¿hay alguien que lo vaya a hacer o va a ser Rédigo y Carlos quienes manejen todo esto? ¿Será que no nos está escuchando? Ya va. Epa, Carlos, ¿cómo estás? Mira, ya estamos en la sala. Tengo una sola duda. ¿Quién presenta el evento, Rédigo o tú? Para que estés ahí activo. Ya estamos dejando entrar. Yo voy a poner en silencio el micrófono ya en el Zoom. Ya el señor de Colombia, Luis Felipe Jaramillo, está en la sala de espera. Le doy acceso. Tiene el micrófono apagado. Ok, Sí, Miguel, fíjate, yo te voy a escribir un mensaje para que ok, ya no hablemos más. O sea, ya que esté Luis Felipe y me avisas cuando le das acceso a todo el gentío. ¿Ok? ok. Primero que entre Rédigo y Carlos Núñez para hablar aquí en lo interno, quién presenta y después te damos el go para que des acceso a todo el mundo. Ok, entonces le voy a dar acceso a Luis Felipe. Sí, sí, adelante. Ok. Luis Felipe, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Vale, bienvenido. Un abrazo para ustedes en Venezuela, un saludo muy especial Igual para ti, feliz para noche. ti, Carlos. Ahí veo también a nuestro amigo Simón Milá Está de La Simón, Roca. está todavía, no hemos dado acceso, Luis Felipe, estoy esperando a Rédigo y a Carlos Núñez, que quiero ponerme de acuerdo con ellos quién presenta, quién da las buenas noches y la bienvenida. Y pues nada, gracias por estar aquí con nosotros. En pantalla ves a Edgar Fiol, quien es nuestro director ejecutivo, y bueno, estamos esperando por el ingreso del resto. Saludo para Edgar. Muy bien. Igualmente para ti, Gerardo. Gracias. Nada, pues muy contento de verlos y que esta comunicación sea posible. Qué bueno. Carlos Núñez también está por conectarse, ¿no? Sí, ya Rédigo me dice, estoy escuchando aquí. Se está conectando Rédigo y se está conectando Carlos Núñez. Miguel, le das acceso a ellos dos. A Carlos Núñez y a Rédigo. Y bueno, con ellos adentro, pues damos por iniciado el tema y dejas entrar a todas las personas que quieran estar en el webinar. De acuerdo, yo creo que empezamos nosotros a conversar y ya entrarán los demás también allí en esta dinámica. Es correcto. Muy buenas noches. Epa, Carlos. Épale, ¿qué más? ¿Cómo Saludo, Carlos, me alegra verte. Pablo y Felipe, ¿cómo está usted? Me alegra mucho verte. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Y tú? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás tú? Muy bien, contento de que podamos conversar esta noche y que nos hemos demorado mucho en hacer estas actividades. Claro, tengo que movernos aquí. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, Edgar. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Aquí esperando a las 70 personas que nos confirmaron. ¿Qué tal? Bueno, muy bueno. 70 personas es una persona, es bastante gente, ¿no? Sí, sí, seguro. Dios quiera que funcione todo bien. Bueno, Bueno, tú sabes que estos son... Son las 7 de Bogotá, las 8 de Caracas, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo está Bogotá, Luis Felipe? Bueno, para este tiempo normalmente es especialmente frío. Estábamos saliendo de luna llena, pues, pero finales de agosto es un tiempo de vientos y con luna llena se vuelve especialmente frío. Sí. Tuvimos muy cercanos a heladas, pues estuvimos, si no las alcanzamos, tuvimos temperaturas muy bajas. Pero bien, gracias a Dios, todos bien. Las semanas previas hubo mucha lluvia, en los últimos 4 días ha estado más soleado. ¿Cómo está el tiempo en Caracas? Bueno, tú sabes que ahorita, hasta hace nada, estuvo haciendo mucho frío, cosa que no es normal. Esta es una época más bien de un poco de calor. Ha estado lloviendo muchísimo. No ha dejado de llover durante todo el año. Ha llovido constantemente. En ciertas partes del país ha habido más agua de lo normal. Aquí está lloviendo todos los días. Hoy creo que no llovió, ¿no? No sé si... Hoy creo que no llovió, ¿no, Carlos? No, No, estamos tranquilos, pero hace calorcito. Hoy está haciendo calorcito, hoy está haciendo calorcito, pero a mí me gusta el calor, o sea, ojo, no como en Barranquilla, ¿no? Me gusta un poquito menos que Barranquilla, pero me gusta el calor, me gusta el calor. No, aquí nosotros Déjame llamar a de Redigo. tiempo somos malos para hablar. Aquí nosotros tenemos un clima demasiado benevolente. Y De acuerdo. Es perfecto casi. Así es. No nos Así podemos es. quejar. Así es, muy bien. Mira, Miguel, perdón, señores. Rédigo es el que falta. Sí, ya le tenemos 10 estoy personas. escribiendo a Redigo. Creo que Pero tiene vamos. problemas con internet. Me dice aquí, necesito el código de acceso. Me No pide, hace falta Miguel. código de acceso de nada. No hace falta realmente, pero me lo está pidiendo. No sé si Miguel, hay un código. Sí, ya se lo paso por WhatsApp. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te Pásamelo ha por ido? WhatsApp, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Chévere. Así que, no, pues, estamos puros conocidos. Puedes venir a saludar si quieres. Por ahí sentado. Oye, puedes venir a saludar un minuto si quieres. Aquí están todos conocidos. Mira, Luis Felipe, ven para que conozca a mi esposa. Hola, hola. Hola, encantado. Hola. ¿Cómo estás? Edgar. Muy bien, muy contentos de estar esta noche aquí con Carlos. Bueno, y contigo, ¿no? Muy bien. Los Carlos. Sí. Hola, Luis Felipe, ¿cómo Es un estás? temazo porque estamos Hola, trabajando, Rédigo. ¿verdad? Rédigo, ¿ya entraste?
No, ya le pasé el código. Ya debe estar. Deja de entrar a Redico, nos ponemos de acuerdo y go, porque son las 8:03. Sí, Que aquí somos relojes ingleses. No, sí, vamos, sí. me parece bien. Sí, estamos pura gente de la casa, ¿no? Así es. Felipe, conoces a Simón, ¿verdad? Simón Mila de la Ropa. Claro, claro. Y nos conocemos de vieja data. En una oportunidad o 2 oportunidades tuvo la gentileza de invitarme a su programa de radio. ¿Sigues con eso, Simón? Sí, pana, ¿cómo está todo? Sí, sí. Bueno, no, el programa no lo tengo ahora, pero lo vamos a retomar el 15 de octubre. Maravilloso. Muy bien. Sí, sí, sí. Lo vas a retomar ¿Cómo el está todo 15 por de allá? octubre. Bueno, Sí, el 15 de octubre retomamos el programa. eso son competencias de resiliencia de las que vamos a hablar hoy. Está bien. Mira, dime una cosa, ¿qué has pensado con la feria? Para 30 y 31 de marzo, confiemos que sea una buena época porque ya finalmente la postergamos en el 2020 y 2021. Pero pues creo que puede ser un buen momento. Primero, hay un tema importante y es las disponibilidades de nuestro recinto ferial, que también ha tenido, pues, va a tener mucha congestión por los retrasos de las ferias. Desde el 2019, pues nosotros venimos sin feria, entonces ya cumplimos 2 años y vamos para marzo del año entrante. Pero segundo, el año entrante es un año electoral en Colombia. Es un año de elecciones parlamentarias de Congreso en marzo y presidenciales en mayo y junio. Entonces quiero como apartarme un poco. Las parlamentarias normalmente no son controvertidas o tan exigentes en la confrontación política como lo son las de presidenciales seguramente. Y quiero apartarme de eso porque normalmente la feria es en 6 y 7 de julio, que también me las ofrecieron estas fechas, pero hasta el 29 de junio no se conoce presidente, así que creo que es bueno apartarse. Pero segundo, creo que la demanda está reactivando, si ustedes también lo deben estar percibiendo, y pues salvo que tengamos otro rebrote fuerte que está previsto en septiembre y ojalá que no llegue y que para marzo creo que podría haber una mayor reactivación. Sin embargo, pues la economía está con mucha fuerza en este momento, Sí. después de unos Amigos. momentos muy oscuros en mayo. ¿Vamos? Está Redigo, perdón que Listo. Felipe, disculpa. Redigo, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Solo estamos el Petit Comité. Entonces, lo que ustedes me digan, si se ponen de acuerdo quién presenta, quién da las buenas noches. Ya Redigo, yo nos pusimos de acuerdo. Ya nos Bueno, pusimos de entonces, acuerdo. señores, cuando ustedes quieran, si dan el go, dejamos entrar a las personas. Sí, dale play. Por Vamos, favor, sí. vamos a ir recibiendo cada persona, le vamos dando la buenas noches, la bienvenida y arrancamos. Perfecto. Luis Felipe y yo nos mantenemos al margen entonces hasta que ustedes nos den la palabra. Correcto. Y hay otra cosa, Carlos y Luis Felipe. Luego que Carlos Eduardo dé la presentación, yo doy un ingreso y ustedes a cada punto que vamos a ir desarrollando, cada uno va a tener 4 minutos para desarrollar. Luego nos van a quedar 2 minutos a Carlos y a mí para interactuar con ustedes e ir al siguiente punto. Van a ser 3 puntos en total, ¿ok? Perfecto. Listo, pues. Miguel, adelante entonces. Gracias, señor, y buenas noches. Todo un placer, pues. Éxito. Don Edgar. Mira, esta taza debería de decir, Luis Felipe, Juan Valdés. Claro que sí. Claro que sí. Por ahí la tengo que buscarla. ¿Verdad? Ahorita la tengo que buscar. Te puedo prestar la mía que dice Emprendo Más. No es igual de famoso. Bueno, a menos que te busques tu burrito y tu cosa, ¿no? Y te pongas tu pana. Okay. Creo que es una marca emblemática. Sí, correcto. Muy fuerte. Edgar, ¿podemos ir contando cuántas personas van entrando en este momento? Y eso estoy. 16. Claro. 16.
Ajá, que creo que los 16. Bueno, Tenemos poco. a 70 personas. Ok, tenemos 16 personas. Tenemos 70 inscritas, ¿correcto? Sí, registradas como con intenciones de conectarse. Ok. Bueno, podemos ir rompiendo el hielo, porque tampoco es que... Sí, 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 sí. ¿Ah? Bueno, yo creo que podemos ir ya. Sí, vamos a esperar que llegue, vamos a esperar un poquitico, van 19 personas. Sí. Ok, Hay perfecto. 70, hay 70, hay 70 Bienven- personas. Bienvenidos todos los que están acompañándonos esta noche en este primer conversatorio donde se comienza a producir donde hay el primer un acercamiento importante entre la Cámara Colombiana de Franquicias, Colfranquicias, y la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias. Acá estamos Carlos Eduardo Núñez y este servidor, dándoles la bienvenida y bien dispuestos a iniciar entonces este conversatorio que va a tocar un tema que es muy importante y muy pertinente además, ¿no? No sé qué nos puede ir diciendo Carlos mientras se siguen agregando los invitados. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos, agradecer la presencia de los organizadores del evento, la presencia de Luis Felipe Jaramillo por parte de la vicepresidencia de Colfranquicias, buen amigo, una persona que le tengo mucho aprecio, mucho respeto como profesional, tiene una trayectoria de verdad que intachable, una persona creo que es un ejemplo no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica. De verdad que muy grato, de verdad que de estar contigo, Luis Felipe, y la verdad que tenemos mucho aprecio. Por otro lado, tenemos al presidente Pro Franquicia, Carlos Eduardo Durán, un joven empresario, la verdad que una persona con un talento sobre la innovación impresionante, tiene una trayectoria como empresario intachable, ha sido muy exitoso con sus negocios. Hoy en día es el presidente de Profranquicias que lleva esto de verdad que dándole como una revolución importante a la Cámara, a la asociación. A pesar de todo lo que estábamos pasando en Venezuela, creo que Carlos le está dando un tono totalmente distinto, le está dando un tono alegre, le está dando un tono competitivo, está poniendo la franquicia venezolana en el mercado internacional. Y hoy básicamente vamos a discutir cosas que nos competen a todos, que son transversales a todos los negocios y lo que está pasando en el mundo. Y quizá lo que hoy podamos discutir, lo que podamos desarrollar hoy, va a servir para muchos para lo que es el futuro. Te dejo, Rédico, para que sigas más. Bueno, yo creo que sí, gracias Carlos. Yo creo que para comenzar tendríamos que comenzar a esbozar el tema que vamos a tocar hoy, que es la crisis, y la crisis como un gimnasio para el desarrollo de competencias y habilidades, para enfrentarla, ¿no? Para enfrentarla, y yo diría que para acondicionar esa musculatura empresarial y de emprendimiento que todos tenemos y prepararla para nuevos estadios, porque la crisis, si algo es claro, es que no van a dejar de ocurrir. Yo creo que yo diría para comenzar, creería importante hacer un comentario respecto justamente a la historia de la crisis. La primera crisis económica importante de la que se tiene conocimiento surge en el siglo III, casualmente, de la era cristiana, ¿no?
y sobreviene por una sobreproducción monetaria del Imperio Romano, sobre bases no sólidas de sustento a la moneda, es decir, mucha moneda pero poca plata, mucha moneda pero poco oro. Entonces, fue una crisis que duró unos 50 años, unos 50 años, y que disparó un proceso hiperinflacionario. Pero yo no aparezco ahí. Que dispara. No sé, Edgar, si podemos controlar el volumen de los participantes. Y a medida que vayan pidiendo la palabra, podemos ir. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Edgar. Entonces, les comentaba que en el siglo III, la primera crisis grave, fuerte, y que luego la siguen otras crisis, y muchas de las cuales, para resumir, pueden haber tres muy importantes que tienen que ver con la salud, como está pasando hoy día en nuestro caso, ¿no? Que con la pandemia. Y fue la peste negra, bueno, la gripe española de principios del siglo XX también, justamente desencadenó una serie de inquietudes y de miedos en la gente que las llevaron seguramente a sentirse muy vulnerables, pero por otro lado les permitieron desarrollar esa musculatura que les permitió salir con éxito de esa situación y estar preparados para la siguiente. Entonces, bueno, quiero dar la bienvenida al vicepresidente de la Cámara Colombiana de Franquicias, Luis Felipe Jaramillo, al presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Carlos Durán, y darle la palabra. No sé si comenzamos a modo de cortesía comencemos con Carlos Durán, a darle la palabra respecto a cuál es la posibilidad, cuál es la postura o su postura frente a la crisis como este elemento que nos sirve para impulsarnos. Bueno, buenas noches, Redigo, gracias. Gracias a todos y bienvenidos. Pues todo un placer desde aquí, desde Caracas. Les saludamos con mucho aprecio a todos los que hoy nos visitan y comparten un rato de estas experiencias. Luis Felipe, todo un honor estar a tu lado, pues de ti y de ustedes que hoy nos acompañan de las cámaras de ambos países, pues hemos aprendido muchísimo. Y te puedo decir, Rey, entrando en materia, que en eso sí pudiésemos estar en los primeros lugares del mundo. Creo que tenemos el gimnasio, tomando tu metáfora, en Venezuela, más grande del planeta. Tenemos un polideportivo. Nos hace gracia el comentario, sin duda, pero estamos con una musculatura bien amplia en ese sentido. Pues, como saben, y sin tomar mucho tiempo, porque ahondar en las crisis tan profundas que ha habido en nuestro país, brevemente, casi 80% del PIB se nos ha ido en los últimos 7 años. Ya vamos para 3 años y poco más con hiperinflación. Tenemos una crisis importante en la precariedad de los servicios. Y bueno, ustedes conocen los temas políticos que de verdad, a pesar de que les digo que los empresarios estamos muy reivindicados en Venezuela y me encanta hacer esta sinergia hoy con Colombia, con nuestros hermanos que tanto hemos pasado juntos. Pues esta crisis a nivel política, pues no les gastaremos mucha corriente. Decimos que somos muy bien reconocidos como empresarios en Venezuela y poco o mucho de lo que tenemos a hoy, creo que gracias a la empresa privada, a las franquicias, en buena medida, pues ese gimnasio se está nutriendo y está bajando el tamaño, digamos, a nivel de crisis, con algunos matices positivos ya. No lo suficiente, no estamos saliendo de esta estructura compleja, pero bueno, les dejo este abreboca de escenario venezolano. ¿Qué hemos hecho? Bueno, mira, todos esos adjetivos que a veces suenan trillados de resiliencia, de adaptación, sin costumbre, pues en Venezuela los hemos puesto en práctica. Aquí tenemos una infraestructura y una estructura ociosa importantísima. Las oportunidades que se cruzan versus la crisis son dantescas aún. Y pues si seguimos un camino que la empresa privada
con mucho trabajo, digamos, conectado a la tecnología, a las tendencias globales. Hablaremos también, por supuesto, de la pandemia, que para nosotros fue la guinda de la torta, ¿no? No nos faltaba más marcianos o poco más para que pues esto fuese aún peor. Pues hemos aprendido y nos hemos adaptado bastante, Reigo, y te diría que en Venezuela hoy una de los grandes dramas quizás ha sido nuestra migración importante. Más de 5 millones de venezolanos se han ido al mundo, en la mayoría a Colombia. De verdad, nosotros tenemos que recuperar nuestro honor en ese sentido, pero agradecemos muchísimo a nuestro país hermano todo lo que ha podido aportar y su posición ante esta situación. Pero sí te digo que ese talento y esa migración de alguna forma también ha generado bastantes emprendimientos de los cuales, con un buen talento humano y el cruce de los tres recursos importantes, tecnología y los financieros, pues han generado valor en muchos países del mundo, y de alguna manera ese know-how nos ha retroalimentado a Venezuela y hemos podido salir de esa autarquía, lo que llaman en economía estar cerrado ante el mundo, y pues nos hemos abierto un poco las puertas y las ventanas, y con algunas, digamos, mejoras de facto en cuanto al mercado nacional y la parte económica, mejoras, insisto, que salen de lo efímero a lo real, pero que todavía no son contundentes. Pues Venezuela y el empresario venezolano y el empresariado venezolano se perfila, yo creo, a lo que puede ser un año que viene, todavía después de 7 años de caída sostenida, creo que aún no lo vamos a lograr, pero nos perfilamos a empezar a transitar a lo que puede ser el pasar una crisis económica. Y bueno, sabiduría muchísima le decíamos a los políticos, a pesar que estamos en cámaras y que nos rozamos con ellos, pues como Carlos mencionó, en nuestra gestión desde Profranquicias hemos sido muy pragmáticos, muy técnicos, muy tecnócratas, o sea, estamos trabajando sobre la base de métodos, procesos y todas las mejoras de rigor que vengan dentro de una transformación digital, de un mundo positivo, pues ahí está Profranquicia y con ello el empresario venezolano. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Luis Felipe, compartíamos hace unas semanas la sesión de la Asamblea Ordinaria de la FIAF, de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Ayer tuvimos también el call mensual que se hace con el World Franchise Council. Y una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención es que en la exposición que cada país hace sobre su realidad, siempre están hablando de la pandemia, de los datos de la pandemia, como un elemento transversal a todas las asociaciones y como un elemento que hoy en día, antes de decir cómo han crecido, cómo hemos estado, la gente está pendiente de cómo está la pandemia. Tú, con tu experiencia internacional, conociendo a todos estos actores a nivel nacional, a nivel internacional, ¿qué opinas sobre esos datos que se divulgan y cuáles serían y cómo has visto las acciones que han tomado las asociaciones y los diferentes organismos a nivel internacional a raíz de la pandemia? Bueno, muy buenas noches. Feliz y encantado de estar en esta realización conjunta de Profranquicias y Colfranquicias. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros amigos de Venezuela, Carlos Núñez y Carlos Durán, por esta iniciativa desde Profranquicias y la importante gestión que adelanta Redigo Pernía, venezolano-colombiano, ya radicado en Colombia hace mucho tiempo, pero miembro de ambas cámaras en este trabajo de integración bicameral. La verdad es para nosotros de inmensa satisfacción poder trabajar conjuntamente y ojalá que esta primera iniciativa de compartir, intercambiar experiencias como una experiencia de enriquecimiento para todos, pues sirve y redunde en el fortalecimiento de nuestras relaciones. Para nosotros desde Colfranquicias, pues la verdad, estar al tanto de esta situación de la pandemia es pues un asunto que nos implica
buena parte de nuestros esfuerzos. Yo creo que la pandemia en sí ha traído una crisis muy severa y debemos entender en esencia que una crisis es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de una actividad, de un proceso, de una economía, en este caso, de la globalidad, porque finalmente es un tema que nos afecta a todos. Es una crisis que tiene primero la situación de salubridad, que es el primer riesgo, la mayor dificultad y el peligro, pero pues con ello, con el tema de la salud, de la vida, la prioridad está extendida pues, a las actividades económicas que nos ocupa como empresarios de ambas naciones. La verdad, tengo que decirlo que Colombia está, ha estado muy afectada, como lo ha estado la humanidad, con el tema de la pandemia y nos ha hecho experimentar una crisis económica sin precedentes. No teníamos en la historia reciente, antes de los años 30, algo vivimos en el año 99, pero fue un periodo relativamente corto que se superó. De acuerdo a la estadística nacional, pues Colombia es un país de crecimientos muy predecibles y de mucha estabilidad y de crecimiento moderado, pero de crecimiento finalmente de su economía, y eso está registrado en las estadísticas nacionales que se tienen desde los años 30 y no habíamos vivido algo así. Y el no vivir estas crisis pues supone todo un reto, porque yo creo que la crisis ha puesto en peligro el devenir de muchos. Pues algunos la tienen más clara, otros más difícil, pero digámoslo, y de allí el tema de las estadísticas que menciona Carlos, pero lo más importante es pues con el quehacer diario vamos encontrando camino y se van abriendo paso situaciones. El caso concreto de Colombia es un país que ya tiene 34 millones de vacunados de sus 50 millones de habitantes en primera dosis y algo más de 14 millones con dos dosis. Hoy empieza a haber un mayor abastecimiento muy fluido de vacunas, ya está permeando a los jóvenes, ya se está vacunando en las universidades, es decir, se ha venido expandiendo y pues se ha podido ganar algún espacio con aquellos grupos más resilientes, más opuestos a la vacunación para que ayuden a todo este efecto de vacunación colectiva que se quiere lograr. Pero la crisis, la primera situación que pone en peligro es la continuidad de las empresas y la primera situación que se produce es esa parálisis, esa situación de cuando estamos acostumbrados a nuestras rutinas, cuando estamos en las dinámicas, es como una locomotora en vapor que tiene que apagar motores, frenar, y sabemos que la mayor energía se consume en volver a iniciar el arranque de una locomotora a vapor o de un cohete. Se estima que la mitad del combustible se consume en volver a arrancar y despegar. Y ha pasado también que para algunos la situación no ha sido clara, que cuando ha habido arranques, pues ha habido momentos de volver a frenar y allí se ha desgastado y se ha producido ha demandado unos esfuerzos muy grandes de energía. Empresas que abren y que cuando se produce un nuevo brote, pues están nuevamente afectadas. En este momento la afectación ha bajado bastante, el número de muertos, de muertes ha bajado significativamente y llegamos a tener un pico muy alto en el mes de junio, llegando a unos contagios de cerca de 30.000 y hoy pues estamos con unas cifras pues, mucho más manejables que han descendido dramáticamente y gracias a eso pues se va viendo esperanza al final del túnel y a esa crisis que es una crisis de pandemia, se sumó de la manera más insospechada una tormenta perfecta con la crisis social, de brote social y por supuesto con unos elementos de inseguridad ciudadana que fue se produjo en el mes de mayo. Así que estamos enfrente de una crisis y vemos
pues nuevos elementos. También empezamos a ver elementos que empiezan a generar esperanza y confianza dentro de estas estadísticas que van orientando al empresariado, y es que el último trimestre se creció el Producto Interno Bruto, creció en un 17%, y a pesar de que mayo fue el mes más malo, yo creo que sin paralelo en la historia económica, pues sumando lo que se alcanzó entre abril y junio, se logró un crecimiento muy, muy destacado, y se espera tener un crecimiento final del 7.5% este año. Es decir, vemos un poco de claridad al final del túnel, pero todavía la reactivación económica pues está en una dinámica compleja. La verdad, no tenemos sino admiración y mucho que aprender de Venezuela. Lo hemos aprendido a través de las franquicias, porque ustedes fueron pioneros y precursores, y no me canso de repetirlo en todos los escenarios. Buena parte de esas fuerzas empresariales, de esos talentos empresariales, también han ayudado a construir la industria de franquicias en Colombia. Así que el sentimiento también es de gratitud de esos venezolanos que también se han unido y que han ayudado a desarrollar económicamente este país, y las fuerzas y la industria de franquicias en particular. Así Muy que bien, espero dar con esto respuesta a tu inquietud. Gracias, Carlos. Gracias. Ok, Luis Felipe, gracias por tu participación. Yo creo que es importante la perspectiva o el manejo que desde el punto de vista político y desde el punto de vista del manejo de crisis ha dado el gobierno de cada uno de estos países, tanto de Venezuela como de Colombia. Pero yo le preguntaría a Carlos, ahora que le toca la palabra, y quiero recordarles que la participación va a ser un poco limitada, y me excuso de antemano si me les atravieso en el momento que estén exponiendo, porque es justamente para preservar la integridad temporal de este espacio, ¿no? Entonces, Carlos Durán, cuéntanos una cosa. Sin hacer juicios de tipo político en Venezuela, ¿cuáles han sido los grandes aciertos que desde el punto de vista empresarial y particularmente desde el punto de vista de la franquicia, del mercado de franquicia venezolano, ha hecho la Cámara en pro de combatir y de darle como que una vuelta a esta historia para ver las cosas más en sentido positivo? Mira, sí, Reigo, nosotros carecemos hace varios años de noticias en cuanto a crecimiento. Digamos que esa misma adaptación nos ha hecho empresarios con una piel y unas escamas bastante distintas al resto quizás del mundo, y cuando yo escucho hablar de crecimientos y de crisis sin precedentes de hace 30 años de Luis Felipe, pues yo no dejo de alegrarme por Colombia, y el anhelo que nosotros tenemos de volver a una línea en ese sentido es de un tamaño dantesco, ¿no? La franquicia rápidamente, a pesar de que esto fue un choque adicional, como te digo, a un modelo multivariable de inconvenientes, pero yo creo que ya el empresariado venezolano había pasado por tanto, pues que teníamos tantas carencias que al final, pues una magia está del entorno exógena, no está en nuestro control, pues vamos a ponernos a trabajar de manera inmediata. Por supuesto, al principio nos quedamos en casa. Nosotros desde las franquicias empezamos a dar mensajes de apoyo a nuestros franquiciados, y empezó a detenerse todo aquello de ajuste en regalías, pase de facturas a mayor días calle, entender y hablar con cada región de manera puntual cómo está tu gente ahí en Maracaibo, en Táchira, en la región central. Y pues mira, ese fue quizás la primera etapa donde había tanta incertidumbre y donde además pues estábamos absolutamente bloqueados. Trabajo desde casa, empezamos a pensar en revisar manuales, en revisar nuestras estructuras estratégicas de fondo. Hubo bastante tiempo para usar materia gris en toda nuestra reestructuración de planes, de modelos de negocio, y empezó a sentirse pues la entrada en juego de la tecnología, por supuesto, que rápidamente en Venezuela tuvo que tomar un acelerón de 0 a 200 kilómetros por hora,
y empiezan otros actores como el e-commerce y el delivery. Había muchas franquicias o algunas franquicias, no la mayoría, que estaba ya en esta línea, pero mira, rápidamente, al cabo de meses, de pocos meses de la pandemia, teníamos que el 70% de nuestras marcas ya vendían online y ya tenían servicio de delivery. Y a veces con marcadores interesantes. El 20% de ellas solamente tenía plataformas terceras, llámese estas plataformas de e-commerce y delivery que entraron de manera muy agresiva, por cierto, al mercado nacional y tomaron gran espacio. Y aquí hay una estadística positiva en Venezuela. Esas plataformas de alguna forma colaboran con que algunos emprendedores empiecen a hacer el kick-off de sus proyectos, generando en pandemia solamente cifras blandas. Tenemos algunos años sin tener cifras fuertes. Tema Venezuela, opacidad, algunas complicaciones en ese sentido, que desde la empresa privada pues también trabajamos muy duro para tener eso con mucha claridad. 200 nuevos emprendimientos se generaron en ese periodo. Muchos de ellos, Profranquicias, pues ya los está tratando de arropar, de abrazar, primero para formalizarlo, luego para que trasciendan y además que generen valor y competencia. Detalle que está pasando en Venezuela hace pues unos cuantos meses, una dolarización de facto que nos ha permitido trabajar, operar con mayor tranquilidad, cubriéndonos de una inflación muy seria. Y bueno, esa pequeña apertura ha hecho entrar cantidad de competencia, productos y actores, los cuales les damos la bienvenida, pues porque esas oportunidades que existen pues están siendo tomadas por nuevos empresarios que, bueno, según modelo de Demi, mejor calidad de producto, calidad de servicio, generación de valor, calidad de vida, ¿no? Así que, bueno, con eso te respondo, Rodrigo. Chévere, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que importante traer a la discusión, de nuevo agradecer a la participación de todos los que nos están acompañando en este conversatorio, que es el primero de un ciclo que va a ser de unos 4 conversatorios a lo largo de este año, para calentar motores, para hacer músculo empresarial y a partir de estos conversatorios entonces montarnos en la candela de un intercambio genuino, un intercambio altamente productivo y de la suma y combinación de tanto talento que hay en Venezuela como hay acá en Colombia. Carlos, tú ibas a... Sí, quería preguntarle a Luis Felipe. Recientemente, un punto que estaba discutiendo hace unos días con Redigo, estábamos revisando la revista The Economist y salía un reporte de Warren Buffett que indica que es inevitable la caída de la bolsa durante el 2022. Venimos de 2 años bastante complicados, venimos de 2 años que de alguna manera las empresas se han tenido que fortalecer, han tenido que reinvertirse, han tenido que establecer nuevas estrategias y ahora este señor que es un gurú de las finanzas, ¿okay?, de Wall Street, dice se va a caer la bolsa. Y es inevitable. Sin embargo, él ve una crisis y dice, el hecho de que la bolsa baje no quiere decir que se va a caer el sistema. Todo lo contrario, la bolsa históricamente baja y cuando sube a unos puntos importantes, ¿ok?, superiores a donde estaba. Mi pregunta concreta es, ¿cómo afecta estos movimientos del gigante de los Estados Unidos en Latinoamérica y cómo puede afectar al sistema de franquicias? ¿Qué crees tú que tendríamos que nosotros hacer en Latinoamérica, en nuestros países como Venezuela y Colombia, para enfrentar este tipo de situaciones que de alguna manera siempre el coletazo nos termina llegando? Bueno, Carlos, no soy el especialista para interpretar los mercados, pero me queda muy clara la conexión que existe entre la bolsa de Estados Unidos, el comportamiento de las acciones, el comportamiento de la tasa de interés. Sabemos que Estados Unidos está viviendo una inflación que está subiendo, que va a haber una corrección muy pronta de tasas de interés y esto va a llevar también a que haya un desplazamiento de las acciones a las rentas de la renta fija.
Eso supone que va a haber una preferencia pues, por la especulación financiera más que por el apoyo al desarrollo de las empresas, entre tanto. Lo que es cierto es que hoy hay una fuga de capitales general hacia los Estados Unidos, que son receptores. Cada vez que hay una crisis en Latinoamérica, pues el refugio es el dólar. Eso ha llevado a que muchas de nuestras economías pues estén en una continua devaluación para mantener la capacidad adquisitiva, el valor de adquisición de las monedas y finalmente pues mantener la posibilidad de competir en los mercados internacionales, ¿no? Es otra razón el precio que se establecen para las divisas. Creo que una caída en la bolsa de Estados Unidos pues es una situación que desestabiliza económicamente a la economía, a los grandes inversionistas que buscarán otros refugios. Estoy convencido que cuando ha habido una caída en la bolsa de Estados Unidos, los inversionistas también buscan los mercados emergentes para compensar sus pérdidas y explorar nuevos mercados, porque está muy claro que siempre puede haber algunos ganadores y algunas maneras de hacer el arbitraje que limite esta exposición a estos riesgos. Pero en el caso concreto, la economía colombiana es una economía muy dependiente de los Estados Unidos, está íntimamente ligada y creo que puede haber mucha sensibilidad. De hecho, hoy la incertidumbre política y la situación fiscal colombiana está llevando a una devaluación del peso que ha puesto, que es verdaderamente curiosa, porque en el momento en que mejores precios tenemos de commodities, del precio del petróleo, de las exportaciones en general, en la que estamos percibiendo más ingresos, sin embargo estamos devaluando, y estamos devaluando por la incertidumbre política, que es un tema especial de Colombia previo a un año electoral y después de esta experiencia. Entonces, yo esperaría que ese entorno de crisis en los Estados Unidos genere también nuevas oportunidades para compensarlos en otros escenarios, y la franquicia tiene un desempeño más que con el comportamiento de la bolsa, con las caídas del desempleo. La franquicia tiene una respuesta. Si la caída de la bolsa va a generar desempleo, porque las empresas tendrán que ajustarse a esa menor disponibilidad de capital, muy probablemente habrá recortes. Las caídas en el empleo son oportunidades para las franquicias. Entonces, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Habrá unas oportunidades y muy probablemente la franquicia sea un refugio para aquellos que pierdan el empleo en ese momento. No sé, ese sería lo que podría aportar desde mi análisis. Gracias. Gracias, Luis Felipe. Rédico, creo que volvemos con Carlos. Ok, bueno, gracias. Gracias, Luis Felipe, siempre aportando valiosa información, valiosas perspectivas de las que nos alimentamos todos en el sector. Y bueno, Carlos, yo quería de nuevo traer al tema central, digamos, al tema central que estamos discutiendo, que es el tema de la crisis. Yo quería preguntarte, Carlos, ¿cómo ves tú cuáles son las grandes enseñanzas que el sector franquicias le está dando a otros sectores de la economía privada nacional, ¿no? En el caso de Venezuela? Y me gustaría también lanzarle esta pregunta a Luis Felipe, toda vez que hay elementos, por ejemplo, como en el manejo de la microfranquicia, los resultados que está teniendo la microfranquicia en Colombia, que son increíbles, son de alta factura. Entonces, ¿cuál crees tú que es la gran lección, Carlos, que le está dando el sector franquicia a los otros sectores de la economía nacional en Venezuela? Mira, gracias, Rédigo. Hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención en esta crisis, que hasta incluso por ahí veo, por cierto, y saludo a una de nuestras directoras, Luzmar, presidenta de McDonald's Venezuela. Franquicias hasta de ese tamaño han logrado flexibilizar y sacar planes de adaptación dantescos
el ajuste del cinturón de todas nuestras empresas al tamaño del momento ha sido algo que a mí me ha llamado la atención muy en positivo. Además que ha sido muy rápido. La flexibilidad de nuestras empresas en sacar y mejorar medidas de bioseguridad para rápidamente replicarlas en N cantidad de unidades de forma prácticamente remota, y que estas unidades, además, déjenme decirle que nosotros fuimos parte de un plan llamado de vacunación como Profranquicia, y nos pusimos a la orden, y nuestro sector fue uno de los primeros vistos, porque teníamos una capacidad de atención estándar y de velocidad de réplica de método muy importante. Toda esta flexibilización, adaptación ofensiva, digamos, en esa agresividad, lo digo, rapidez de hacerlo de una manera oportuna, pues ha permitido que muchas franquicias prevalezcan. Yo les puedo dar un dato que en el último cuatrimestre aquí en Venezuela, el 65% de nuestras empresas o de nuestros franquiciantes han dejado de cerrar tiendas. Veníamos en una estadística de cierre importante de todos los sectores. Incluso esas mismas 65% reportan empezar a abrir al menos una tienda. Abrir una tienda en Venezuela, amigos, los que no conocen esta realidad hoy en día, pues realmente es una tarea heroica, porque además de las complejidades estructurales, pues hay una economía que no te dice con claridad hacia dónde ir. Pero sabemos nosotros los empresarios que aún quedamos aquí, que además del compromiso país, el compromiso de salir adelante como empresa privada, como franquicia, pero además de las oportunidades existen aún, hay que estar con los pies sobre la tierra, pero existen aún. Así que, pues, el hecho de que este sistema se empiece a replicar y que las franquicias dentro de los sectores venezolanos sea el único que en este mismo periodo empieza a reportar crecimiento, empieza a reportar que se dio stop a los cierres, pues sentimos que es una variable que nos lleva a pensar de que la crisis pues aún está ahí, porque quizás no la podemos controlar, pero que la estamos sorteando muy bien, y que la franquicia viene siendo uno de los sistemas más preponderantes a la hora de tomar decisiones. Cuando dice Luis Felipe lo del desempleo, aquí tenemos una cantidad de emprendedores que se están uniendo al sistema de negocios, lo queremos formalizar, pero también tenemos mucha gente que quiere invertir. Y ahí iremos seguro a un punto de cierre de este conversatorio, del cual pues de verdad estamos muy satisfechos, de hablar qué cosas haremos bidireccionalmente, feria de franquicia en Colombia. En Venezuela tenemos años sin poder hacerla, pues queremos reavivar esa llama de intercambio, de sinergia, y pues empezar a dar esta ventana abierta de oportunidades de negocios con franquicias que terminan siendo con un 80% de probabilidades de éxito para ese franquiciado que invierte en nuestras marcas, porque bueno, ya somos negocios que hemos pasado pandemia, hemos estado en un gimnasio gigantesco y tenemos los músculos fortísimos a nivel de crisis, digo por la metáfora, y pues creo que estamos listos para seguir adelante. Ok, gracias Carlos, gracias por tu opinión. A ver, ¿qué nos puede decir Luis Felipe? Y le robo el turno a mi amigo Carlos Eduardo Núñez, para que Luis Felipe nos dé la perspectiva de lo que ha sido el papel ejemplarizante del sector franquicia frente a otros sectores de la economía colombiana. Bueno, yo creo que la franquicia está haciendo un esfuerzo importante. Primero, pues, en Colombia ha cambiado mucho la composición. Conocí recientemente la composición empresarial. Conocí recientemente un estudio de TransUnion en la que se expresaba que durante esta pandemia, antes de la pandemia, el 95% de las empresas en Colombia eran microempresas. Una microempresa es una unidad que está empresarial definida con menos de 10 empleos y con unos activos inferiores a unos 120.000 dólares. Ahí están pequeña, micro y pequeña empresa. Entonces, son
unidades que desde las meramente de subsistencia hasta esas micro y pequeñas empresas. Hoy la microempresa pasó a ser el 99%. Quiere decir que en este periodo los que más sufrieron fueron las pequeñas y las medianas empresas. Las grandes empresas están en sus procesos, las que están más afectadas pues están en procesos de sentarse con sus acreedores en las negociaciones, en acogerse a los acuerdos concordatarios, a hacer todos estos acuerdos previos para sacar sus empresas adelante. Los que tienen dificultades, los que no las tienen, pues hay empresas también que han crecido durante este periodo. Entonces, primero, ha crecido la microempresa en Colombia en tiempo de crisis. También desaparecieron 400.000 unidades en este tiempo, es decir, una afectación muy grande de un total de cerca de 3 millones de microempresas. Es decir, hay una desaparición muy grande y eso se ve especialmente en los problemas de empleo y hay un atraso más grande. Colombia siempre ha tenido un desempleo alto en comparación con otros países de Latinoamérica, pero eso se ha incrementado. Por fortuna, pues venimos recuperándonos en ese frente. La franquicia en esencia está ayudando a constituir microempresas y pequeñas empresas. Y en la encuesta que hizo con franquicias de industria de agosto del año pasado y que estamos por implementar a principios de septiembre para hacerle seguimiento a la evolución, encontramos que sí tuvo cierres, pero tuvo menos cierres que otras y finalmente han desaparecido muy pocas franquiciantes. Los que han desaparecido son los que estaban en una etapa muy inicial, de pronto todavía con alguna fragilidad económica o financiera afectados por el cierre, pero en general las redes se han mantenido y han mantenido el empleo. Hubo ajustes importantes para lograr mayores eficiencias, pero se están recuperando y los negocios están reabriendo. Lo más importante es que así se percibe por el mismo gobierno en Colombia. Este ha sido, tengo que decirlo y sin ningún sesgo partidista, este ha sido el gobierno que más apoyo le ha dado recientemente al emprendimiento en Colombia. Se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo a las franquicias por primera vez, se incorporó en la ley de emprendimiento aprobada en el mes de diciembre a la franquicia y la importancia de su reglamentación. Se firmó un convenio en el mes de octubre entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y nuestra asociación, la Cámara Colombiana de Franquicias, y ahora desde el mes de marzo y abril se entregó un proyecto de reglamentación que fue solicitado al gremio y estamos en espera de su sanción, habiendo entregado comentarios recientemente para empezar a implementar el plan del convenio para la promoción y fomento de la franquicia. En otras palabras, estamos muy cerca de que haya una política para la reactivación económica que preste atención específica a la oportunidad que ofrece la franquicia para remediar la crisis económica y para fortalecer la microempresa. Redigo me pidió que mencionara, y me parece muy importante su contribución, al papel importante que está tomando la microfranquicia en Colombia, con las experiencias, primero la del año 2006 al 2009 del BID con las cámaras de comercio, especialmente lideradas por la Cámara de Medellín, Antioquia, en el año 2016 a 2019, lideradas por Propaís, el BID y el FOMIN, en la que se amplió mucho la oferta de franquicias, pero también con mucho éxito se alcanzó a un programa rápido de expansión de estas microfranquicias. Hoy se están haciendo réplicas de estas y hay programas en marcha apoyados por USAID, la Agencia de Cooperación Americana y el Plan Nacional de Naciones Unidas para apoyar a través de las microfranquicias la generación de ingresos en poblaciones vulnerables o más afectadas. Y también hay un programa en Medellín, Antioquia, patrocinado por la empresa privada en cabeza de Postobón y de Confama y liderado por
por país, esta entidad de carácter mixto que está adscrita al ministerio, en la que se está enfocando en el tema gastronómico y se ve a la micro franquicia como una alternativa para la inclusión social. Entonces hay unas bases de los antecedentes que se han conseguido y las perspectivas que nos permiten entrever que la franquicia tiene cada vez más fuerza y tiene más oportunidades, y esperamos pueda impactar en esta reactivación económica que está necesitando nuestro país. Bueno, gracias, Luis. Tal como lo mencionas, nuestro buen amigo Simón Mila de la Roca siempre dice, la franquicia es un antídoto contra la pobreza. Definitivamente lo que tú acabas de mencionar se puede resumir en esa frase. Para culminar y darle paso a las preguntas de todas las personas que están acá, me gustaría hacer una pregunta doble también, que la podemos resumir en 3 acciones puntuales, ¿ok? Y les quiero poner una anécdota que la pregunta viene a través de esta anécdota. Estábamos hace unos años, creo que en el 2017 o algo así, en Madrid. Estábamos Luis Felipe y yo en un autobús. Y Luis Felipe me comenta y me dice, imagínate a la Gran Colombia. Imagínate el tamaño de mercado que pudiera ser la Gran Colombia. En vez de tener 2 países, tuviésemos un gran país con un gran mercado. ¡Wow! Y yo decía, este hombre definitivamente es visionario. Ahora, mi pregunta concreta es, ¿cuáles son las 3 acciones que tanto Colfranquicia, o desde Colfranquicia, o tanto de Profranquicia, pudiéramos nosotros ejecutar, promover, accionar en aras de poder crear justamente ese mercado de franquicias que pueda operar en los 2 países? Para que de alguna manera nosotros ser parte de ese sueño que en aquella oportunidad aquel señor que iba al lado mío en el autobús me hablaba de la Gran Colombia. Luis Felipe, te dejo. Muchas gracias. La verdad, comparto ese viejo anhelo de nuestro libertador. Yo estoy convencido de lo que representa la oportunidad de la Gran Colombia. Ojalá le llegue a esa idea su momento y que nos toque en vida. Ya han transcurrido cerca de 200 años de separación, pero, o 190, y ya esperemos que no lleguemos a los 200 o que nos toque en vida ver ese viejo anhelo de don Simón. Lo cierto es que las cámaras en el día a día podemos construir muchísimo. Me parece importantísimo lo que se dice. Yo digo algo, ustedes tienen una mayor experiencia en franquicias y tienen una cámara más fuerte que la colombiana. Tengo que decirlo, que admiro ese carácter y temperamento que aún en la adversidad ustedes han sabido mantenerse unidos alrededor del gremio y de estar apoyándose para seguir animando finalmente en medio de la desesperanza a muchos emprendedores a ser parte de estas redes exitosas y a seguir generando bienestar en medio de tantas zozobras. Así que ustedes tienen mucho que enseñarnos y mucho que aportar, y lo digo con sinceridad y con humildad, porque la historia de la franquicia en Latinoamérica también se empezó por las grandes marcas. Llegaron primero a Caracas que a cualquier otro destino en América Latina, y los centros comerciales fueron más exuberantes en Caracas que en cualquier otro destino de América Latina, y las redes fueron más fuertes en Venezuela que en muchos países de América Latina, que han repuntado muy fuertemente en los últimos años, en los últimos 20 años, y todos sabemos la razón. Entonces, las acciones concretas, yo creo que las acciones en las que nos podemos comprometer, pues están, lo que nos compete está en la capacitación, en la promoción, en la producción de información que permita el intercambio, el conocernos mejor para entender las oportunidades. Yo creo que tenemos que crear esos espacios para canalizar esa información. Entonces, lo que le queda a los gremios es la labor de informar, de facilitar los contactos comerciales, de fortalecer las empresas, de
y de finalmente de capacitar. Así que esas son como las actividades principales a nivel empresarial que podemos hacer con nuestro gobierno. Y yo diría también ser sensibilizadores de nuestra clase política. Es una labor muy lenta, pero ojalá podamos ir sembrando algunas semillas en el sentido de entender que sería un gana-gana ampliar los mercados y ampliando los mercados y generando bases extensivas extensivas de bienestar, podemos impactar muy positiva a mucha gente. Entonces, en concreto, promoción, capacitación, información y contactos comerciales. Gracias, Felipe. Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, Luis Felipe, yo más bien he estado tomando una cátedra de ustedes, a pesar de que sí, tenemos una trayectoria interesante en franquicias, pues lo que escucho de ti y de esas iniciativas que tienen con USAID, microempresas, etcétera, microfranquicias, pues es parte de esa adaptación y de verdad mucho que compartir ahí. Yo soy mucho de acción y creo que Redigo y yo agarramos hace unos días una borra en un mapa y eliminamos esa frontera desde Cúcuta hasta allá, hasta Maracaibo. Lo tenemos muy claro. Yo lo tengo muy claro. Es parte de nuestro plan estratégico conformado por nuestra junta directiva. Hay una línea de expansión internacional. Y en la primera puerta que tocamos dijimos, bueno, pero ¿para dónde vamos a tomar? No va a ser como una de nuestras marcas, que por cierto la primera tienda que abrió fue en Madrid en vez de abrirla en Bogotá. Ya estamos también por allá, pero es lo más sensato, ¿no? Arrancar con el vecino, con el hermano, con nuestra gran Colombia. Ese es el primer hecho. Yo creo que es una pista ya de aterrizaje. Luis Felipe, Carlos y Reigo y amigos que nos acompañan. Esta es la primera iniciativa de muchas que empezarán a tejer un manto, un paraguas que apoyado en la FIAF, en nuestra Federación Iberoamericana, y en mucha gente que hoy aquí hace vida en el mundo de las franquicias, pues vamos a tirar adelante sin duda. Estas experiencias, esta estructura ociosa que hay en Venezuela está totalmente a la orden, disponible para inversionistas colombianos, para hermanos que quieran venir a trabajar con nosotros. Nosotros también iremos allá. Luis Felipe, nos tendrás en marzo si todo sale bien en la feria de ustedes. Y pues sumado a todos estos planes de formación, estoy de acuerdo en esa línea, de decirle a nuestros emprendedores, señores, no dejen que esto vuelva a ocurrir ni en 1000 años, esto que nos pasó a los venezolanos, llevarlo con una pancarta gigante. A veces nos preocupamos. El otro día hasta nuestros amigos de Perú hablaban en la reunión de la FIAF de la preocupación que tenían de haber caído nuevamente, y sin tintes políticos, de verdad, también en eso soy claro, pero vaya, parece que esas líneas no son muy positivas, ¿no? No cometer los mismos errores a través de la formación y a través de la expansión y el empuje de nuestras marcas, proyectos, métodos y aprendizaje. Creo que haremos franquicias más fuertes, más trascendentes, más longevas, y que pues esta generación que nos viene de relevo siga siendo emprendedora, que no se nos desvíe, y que bueno, pronto tanto Venezuela como Colombia lleguen a la vanguardia otra vez en el mundo de las franquicias. Eso es un anhelo, un sueño, sin duda, es visionario, pero hoy empieza el pico y pala de ello, y este es el primer seminario, foro, conversatorio que haremos, y que esto genere una cantidad de acciones y de trabajo que no se hará esperar y que nos tiene muy entusiasmados. Así que muchas gracias, amigos, buenas noches, todo un placer. Luis Felipe, seguiremos trabajando. Carlos, Redigo, amigos de nuestra junta, amigos de Latinoamérica, todo un honor poder compartir con ustedes. Ojalá la información sea de mucha utilidad, y pues aquí estamos desde Profranquicia activos. Buenas noches. Bueno, Redigo, llegaron las horas de las preguntas. Ok, sí. A moderarlo. Bueno, ok. Bueno, yo creo que podemos, he estado solicitando a ver si participan a través del chat con algunas preguntas, pero yo creo que los ponentes han sido extremadamente claros y visionarios en la exposición de sus perspectivas, ¿verdad? Yo creería más bien, Carlos, y te invitaría a que en un minuto cada uno de nosotros exponga cuál ha sido el gran aprendizaje y cuál es la lección que tenemos que llevarnos como tarea para la casa en esto. Bueno,
Fíjate lo siguiente, ¿no? Yo creo que las crisis siempre van a estar allí. Yo creo que las crisis no son ahora le tocó a todo el mundo, le tocan las regiones, le tocan los países. Vemos lo que está sucediendo en Afganistán hoy día, lo que está sucediendo en otras latitudes, y siempre van a haber crisis. Creo que el ser humano está formado para atender y para confrontar crisis de todo tipo, de toda índole. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde mi punto de vista, lo más importante es que si nosotros nos mantenemos unidos, si nosotros nos mantenemos con los lazos establecidos, si tenemos la humildad para aprender de los demás, si tenemos la capacidad de aportar sin pedir nada a cambio, creo que vamos a pasar todas estas crisis de una mejor forma. Tenemos que prepararnos, tenemos que mantener a nuestro personal, tenemos que cuidar lo que tenemos que cuidar a nuestros vecinos. Hoy en día tenemos nuestros muy buenos vecinos colombianos que los apreciamos mucho. Tenemos otros vecinos que también tenemos que cuidar. Y en definitiva, tenemos que aprender a estar fortalecidos para que puedan venir tiempos mejores, tiempos peores, poder confrontarlas y sabemos que tenemos que salir adelante. Ok, muy bien, Carlos, muy bien. Yo cerraría con un punto de vista que es muy personal porque he tenido el privilegio, tengo que decirlo así, he tenido el privilegio de hacer vida en ambas cámaras. He vivido la realidad de la franquicia tanto en Venezuela como en Colombia y puedo decir que yo estoy muy, pero muy orgulloso de las tareas, del gran desafío al que se ha enfrentado Profranquicia. Porque yo sé que les ha tocado de repente hacer a un lado un poco las tareas de índole estratégica, las proyecciones, los redireccionamientos, para atender necesidades que son muy urgentes, ¿verdad? Pero bueno, para eso están las cámaras haciendo vida en común y estamos iniciando con esto, porque desde la experiencia colombiana, les puedo decir que hay una inmensa oportunidad de desarrollo de negocios, tanto desde la formación, como bien dice Luis Felipe, como desde la interrelación y de la cooperación. De manera que yo quiero retomar unas palabras que dijo un consultor en la oportunidad en que Carlos Eduardo Núñez entregó la presidencia de la Cámara a Luis Vicente García, y era decir que tenemos que sustituir la idea de sobrevivir por la idea de prevalecer. Si nos sacamos ese chip de la cabeza de que estamos pataleando y pataleando para no ahogarnos, sustituirlo por la idea de que si lo hacemos entre varios, mientras uno respira, el otro sostiene, y mientras el otro vuelve a sostener, el otro va a respirar, creo que va a ser de muchísima ayuda que nos unamos como cámara. De manera que, nada, yo estoy muy complacido de este conversatorio y agradezco a todos la asistencia y espero haber, bueno, hemos sido respetuosos del tiempo, nos hemos pasado unos 5 minutos, pero cada vez lo vamos a hacer mejor. Gracias, Carlos. Gracias, Luis Felipe. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias a todos. Gracias, Edgar. Un gran placer. Gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este primer conversatorio. En un mes nos volvemos a ver en el segundo conversatorio. ¿Sí? Saludos. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Gracias a todos. Éxito a todos.